de abajo ni con la fórmula general ni con paréntesis me quedó. Igual chequé en una aplicación para ver si se podía actualizar de alguna manera y tampoco daba. Sí, nada más que no se llama arriba o abajo, se llama numerador y denominador. ¿Sale? Ok. Oigo. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Efectivamente, tiene tiene su chiste. Tiene su chiste. A ver. Meloditas. ¿Sí? Sí, profe. X Es cuadrado x menos cuadrada 3x menos 3x menos 4 sobre x cuadrado menos 4x más 5 menor a 0. Menos 4 entre x cuadrada menos 4 más 5. No, menos 4x más 5, ¿no? Menos 4x más 5, sí. Menor a 0. Bien. Efectivamente hay que factorizar para encontrar los ceros y polos. Si yo factorizo el numerador, pues ese está facilito. Ese está facilito, ¿no? ¿Sí o no? No oigo. Sí. Pero, ¿por qué está facilito? Pues porque fácilmente puedo darme cuenta que sus raíces son enteras. Son racionales y más aún son enteras. Entonces es muy fácil de factorizar. En cambio, el de abajo, el del denominador, no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque no hay dos números que multiplicados me den 5 y que sumados o restados me den 4. Entonces, como no es tan fácil, ahí hay que utilizar la fórmula general. Tengo que hacer el procedimiento al revés, en contar las raíces, para que una vez que encuentre yo las raíces, pueda factorizarlo. ¿Se entiende o no? ¿Lo oigo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y qué pasa? Que Se esto obtiene una raíz negativa. es un número complejo. Es un número complejo. Si yo lo hiciera, me quedaría así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? 2 más menos imaginario. ¿Sí o no? Pero obviamente esto no es un número real. ¿Qué significa? Que no puedo factorizar. Estoy trabajando en lo real, esto no lo puedo factorizar. Por lo tanto, pasa igual. Pasa igual. Y entonces nada más me concentro en los puros ceros. ¿Sale? ¿Quiénes son los ceros? El -1 y el 4, ¿no? Sí. Sí, profe. Y entonces ya nada más empiezo a ver cómo se comporta el numerador y el denominador en cada uno de los intervalos. Claro que, por ejemplo, aquí sí voy a tener que sustituir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no lo tengo factorizado. Es que no lo puedo factorizar en los reales. Esa es la cuestión. ¿Se entiende? Entonces ahí sí tengo que sustituir directamente el número que coja para ver qué signo tiene. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Ok, Muy bien. profe. ¿Qué más? Oiga, profe, ¿Sí? en dado caso de que el valor que hubiera en la inecuación no se pudiera factorizar, ¿qué se hace? A ver, lo acabo de decir, ¿no? A ver, nada más voy a explicar un intervalo, ¿sí? Pero pongan atención, por favor. Ya encontré que nada más hay dos extremos, nada más hay ceros, no hay polos. Entonces, sale. Veo cómo se comporta la expresión en este intervalo. Aquí encojo al -2. Ok. Entonces, el -2 va a hacer que este factor del numerador sea negativo y el otro sea negativo. Y el denominador, aquí tengo que sustituir, sería 4 menos 8
no, perdón. 4 más 8 más 5 va a ser positivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Estoy cogiendo el menos 2. Y entonces este resultado va a ser mayor que 0. No lo cumple. ¿Sí se entiende? No lo cumple, no lo coge. Y así me voy con el otro. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. Profe, Sí, profe. Ok, ahora fíjense bien, no hicimos demostraciones, ¿eh? A mí me gustaría, por ejemplo, por lo menos explicarles una demostración, pero pues yo no pregunto demostraciones en el examen, pero sí procuro hacerlas o demostrarlas, pues para que se entienda, ¿no? Pero bueno, ahorita no sé si hay alguna pregunta o duda. por mi parte, ahorita no, profe. Hasta el momento no, profe. No hay duda. Tampoco, profe. Tampoco. ¿No? No. Profe. Ok, a ver, miren, fíjense. Mm, a ver. Fíjense bien, por ejemplo, a ver, les voy a explicar el 71. De estas demostraciones no van a venir en el examen, ¿sí? Pero se las voy a explicar para que vean que son sencillas. Entonces, ¿están de acuerdo que hagamos el 71? Profe, Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense cómo sería. Es una demostración. De hecho, es un teorema. Y acuérdense que todo teorema se puede demostrar. Entonces, ese teorema me dice, fíjense, tengo una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Sean A, B, C y D números positivos. ¿Sí se fijan que esa es la hipótesis? No oigo. Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Dice, entonces, A sobre B es menor si A sobre B es menor que C sobre D, demostrar, entonces, si A sobre B es menor que C sobre D, entonces, o demostrar más bien, demostrar que A más C sobre B más D, perdón, a ver, nos pide demostrar que A sobre B es menor que A más C sobre B más D, menor que C sobre D. Hay que demostrar aquello. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Maestro. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos hipótesis. Tenemos dos hipótesis. ¿Cuáles son esas dos hipótesis? Que tengo puros números mayores que 0 y que este cociente es menor que este cociente. Esas son mis dos hipótesis. Y con ello tengo que demostrar esta tesis. ¿Están de acuerdo? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, profe. ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a coger esta hipótesis. A sobre así. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es sumar lo que quiero tener allá. Por ejemplo, si se fijan, tengo que tengo a ver,
Podemos hacerlo así, a ver. Fíjense cómo va a ser. Ok. Voy a sumarle a ambos miembros C. Fíjense cómo voy a aplicar aquí las propiedades de las desigualdades. Ahorita les digo cuáles. Pero fíjense bien, hay una propiedad que me dice que si yo a una desigualdad le sumo a ambos miembros un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Sumar, sumar. Entonces, le voy a sumar a quién. Fíjense, si se fijan que aquí yo en este numerador tengo más C, A más C. Entonces le voy a sumar acá A para que tenga el A más C. Entonces, fíjense cómo sería. Sería de esta forma. Podemos hacerlo así. A ver, sería A más B menor que C más... No, así. Más A, porque se tiene que sumar la misma cantidad. Entonces, fíjense bien, aquí va a quedar AB. No, 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 no. A ver. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque aquí va a quedar así. AB más A menor que C más AD sobre D. Va a quedar así. Y entonces, sí, no le veo caso que se haga de esa forma. Está interesante este ejercicio, por eso me gustaría explicárselos. A ver, vamos a buscar otra forma. No, tendría que ser así. Fíjense, ya sé cómo. Yo quiero tener algo como A más C entre B más D. Entonces, ¿cómo lo logro? Tengo que sumar una cantidad que tenga el mismo denominador a ambos miembros. Entonces, fíjense bien. A sobre B más, yo quiero que aquí me quede, bueno, vamos a coger esta parte. No, sí, mejor la de acá, porque esta es la que es mayor. Entonces, fíjense bien, esta es la menor. Yo quiero que aquí sea A más C en el numerador. ¿Cómo logro obtener un A más C? Tengo que sumarle algo que tenga el mismo denominador, y ese denominador sería A sobre D. Pero como lo sumo aquí, A sobre D, también tengo que sumarlo acá. ¿Sí le entienden? Fíjense que sumé esta fracción a ambos miembros. Y como son positivos, esta fracción va a ser positiva. Entonces, está todo súper bien. Sigue estando la desigualdad. ¿Sí se entiende? Luego, Sí, ahora fíjense, aquí viene la clave. Si yo sumo esta fracción, como aquí sí se fijan que son diferente denominador, ¿verdad?
Entonces saco un común denominador y el común denominador es la multiplicación. B por D. Esta entre esta me da AB por A, AB. Más esta entre esta me da AD por A, me da AD. Y luego, menor que, si aquí yo hago esta suma, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ok. Pero todavía le hace falta. Todavía le hace falta, por ejemplo, que acá tengamos el más b en el denominador. Ahora, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, fíjense bien. Acá está. Me voy a pasar para acá. ¿Sí se fijan que aquí puedo factorizar la a en el numerador del primer miembro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. A por B más C, ¿no? Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cómo son todos los números positivos? Por lo tanto, si yo los paso multiplicando o dividiendo, ¿qué pasa? No cambia el sentido. No cambia el sentido. Entonces voy a pasar a la de multiplicando vulgarmente. Vulgarmente la paso multiplicando. Digo vulgarmente para verse que tengo que multiplicar ambos miembros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Y profe. me va a quedar así. Y este lo paso vulgarmente dividiendo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Hasta la vista, baby. ¿Sí o no? ¿Sí se fijaron? Sí, profe. ¿Y qué me queda? Me queda Profe. así. ¿Ya lo vieron? No oigo. Cierto. Sí, sí, es cierto, profe. Pero esto nada más es esta parte. Me falta esta. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya saqué esta. Entonces, ¿cómo le hago para jugar ahora allá? Pues nos divertimos, ya le agarramos el modo. Ya le agarramos el modo. Entonces, ya, ¿sí se fijaron cómo llegué a esta parte? Ahora voy a llegar a esta parte. Voy a tener que borrar esto de aquí. ¿Se entiende? Luego, Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿qué problema si lo borro? No, profe. Bien. No, profe. No hay problema. Bueno. Ahora, fíjense cómo ahorita jugué con estos. Bueno, cogía esto, o sea, una de mis tesis, y jugué para obtener esto, pero ahora voy a jugar para obtener esto. Entonces, si se fijan, hace ratito jugué con la parte de la derecha, con el segundo miembro, y llegué a esto. Ahora, ¿con quién voy a jugar? Con el primer miembro. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, Y voy a profe. procurar obtener esto de acá. Entonces, fíjense bien. Tengo esto. Esto, si se fijan, voy a jugar con el primer miembro y voy a coger esta parte de aquí. Ahora, fíjense. Debo de tener A más C. Es exactamente lo mismo que hice. Para que me quede el A más C, ya sé que tengo que sumarlo por una fracción que tenga el mismo denominador que este. Entonces, lo sumo con C más D más B. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces acá me va a Sí, quedar en profe. el segundo miembro, me va a quedar así. Y entonces sumo esto y me queda así. Y aquí, al sumar, ¿cómo me queda? Me queda BC más DC, o CD, pues, CD, sobre BD. Lo estoy poniendo en las letras en orden alfabético. ¿Están de acuerdo? ¿Oigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y luego qué Sí, hago? Pues ya le entendí. Ya sé jugar esto. Aquí factorizo a C.
Me queda así. Y entonces, como todo es positivo, yo puedo multiplicar y no cambia el sentido de la desigualdad. Obviamente este lo pasamos, para acá pasamos a B, y para acá pasamos a BD. O sea que hacemos una multiplicación cruzada. Voy a poner esa rayita ahí y me va a quedar así, fíjense. A más C por B sobre B menor que... a ver. Para acá, miento. Esta B para allá y este B más D para acá. ¿Sale? Fíjense, este para acá. ¿No oigo? Sí, profe. Ahí está. Sí, profe. Y esta B para allá. ¿Se entendió? ¿Y qué pasa? Hasta la vista, baby. Y me queda A más C sobre B más D menor que C sobre D. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Aquí viene el golpe maestro. Aquí viene el golpe maestro y es otro axioma. He utilizado puros axiomas de los números reales. He utilizado puras propiedades que vienen en su libro. Son axiomas y las estoy utilizando para demostrar un teorema. Y ahora viene el golpe maestro. La propiedad transitiva o el axioma de la transitividad. Si el primero es menor que el segundo y el segundo es menor que el tercero, entonces el primero es menor que el segundo y a su vez este va a ser menor que el tercero y entonces ya vamos a tener que esto. Este es el primero, el segundo y el tercero es este, ¿no? No oigo. Sí. Profe. Está Sí, demostrado. profe. Ahí está la demostración, ¿sí o no? Sí, profe, sí dio. Profe. ¿Sí están de acuerdo? Al final juntamos las dos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, quedó bien. Profe, quedó bien. Sí, Está profe. divertido, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Se ve No, yo entretenido. yo creo que ahorita hasta van a decir, no, pues pongo uno en el examen. Una demostración. ¿No? Puede, pero entre más Son fácil. divertidas, Sí, por favor. pero en un examen no. No, profe. Los ejercicios están bien fáciles. Mejor pues, puras demostraciones en el examen. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? No, profe. No, profe. No, profe, tampoco. Ayer vamos aprendiendo, pero Está bien. todavía no. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Humor japonesa. Está bien, vamos a poner ejercicios de los que hicimos nada más. Bueno, voy a proyectarles el libro ahora sí para que ya continuemos con lo de las funciones. Sí, porque recuerden que se supone que ya estamos en la segunda unidad. Entonces el tiempo apremia. Y bueno. A ver, ya estábamos haciendo los ejercicios. Ya estábamos con los ejercicios, ¿no? No, profe. No, apenas íbamos a empezar. ¿En dónde nos quedamos? ¿En qué parte nos quedamos? Ya habíamos explicado algo de teoría, ¿no? Sí, Sí, ahí nos quedamos. De hecho, estábamos mucho más arriba. Mira, estábamos acá. No, sí, mucho más arriba, ¿no? Ya me fui muy abajo. A ver, ya explicamos esta parte teórica, lo de las intersecciones, prueba de la línea vertical, funciones por partes, cuándo tenemos una función y cuándo es una relación, la función máximo entero o mínimo entero, ¿sí se acuerdan? Que explicamos incluso que por ahí lo utilizan mucho los estacionamientos, ¿verdad? Ya ven que cobran por hora o fracción. Ni modo, aunque te hayas pasado un minutito,
te cobran el máximo entero, ¿verdad? Te cobran otra hora, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues bueno, ni hablar. Entonces vamos a empezar ya con los ejercicios. Yo creo que estos ejercicios de aquí no tienen mucho caso. Básicamente sustituir, ¿verdad? Hacemos la sustitución para evaluar la función para esos valores. Vean que estos son los valores del dominio o los valores que toma X. Los sustituimos y pues no hay gran problema. Pero por ejemplo, miren, vamos a hacer el 8 y vamos a hacerlo nada más para f de x más h. O bueno, para f de 2a más 1. ¿Sí? Si se fijan en el ejercicio 8, no sé si lo entendieron, si se fijan cómo es bien lógico todo, nada más hay que buscarle. Sí, profe. Y si se fijan, miren, Sí, profe. utilizamos axiomas de los números reales nada más y demostramos un teorema. Porque esto es un teorema con axiomas. Ahí, por ejemplo, aplicamos el axioma de que si sumamos a una desigualdad ambos miembros una misma cantidad, el sentido de la desigualdad no cambia. Y eso lo hemos venido utilizando. La propiedad transitiva o el axioma de transitividad, etc. Y estamos diciendo que todos los números son positivos, pero esa es una hipótesis, ¿verdad? Estamos suponiéndolo. Y obviamente ninguno es cero. Bien. Entonces, fíjense cómo, a ver, díctenme, es f paréntesis que sigue igual a paréntesis cúbico, ¿no? Sí, profe. ¿Qué sigue? Menos 2, ¿Sí? paréntesis al cuadrado, más 20. Bien. Básicamente, esto que tenemos aquí, estamos hablando de esta función. Esto viene siendo esta función. F de x igual a x cúbica menos 2x cuadrada más 20. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Esta función, más adelante vamos a ver que se llama función polinomial. Es una función polinomial de tercer grado. ¿Sí? Bien. Pero ahorita me está pidiendo que saque f de 2a más 1, ¿no? F de 2a más 1. Entonces, aquí lo que pasa es que la variable independiente vale 2a más 1. Y entonces la sustituyo. Y va a quedar así. ¿Sí o no? Sí, profe. Y luego la idea es que simplifiquemos. Y obviamente para ello hay que hacer operaciones. Este es un binomio al cubo. ¿Se acuerdan cómo se obtenía? El primero al cubo más ¿quién? 3 Más el triple. veces el El primero al primero cuadrado cuadrado. más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y pues bueno, este es un binomio al cuadrado, lo multiplicamos por menos 2 y me va a quedar menos 4a cuadrada. No, menos 8. Menos 8a cuadrada, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Menos 4a menos 2. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Y luego profe. más 20. Y bueno, ahora sí, este va a ser el término al cubo, que sería 8a cúbica. Este término va a ser cuadrático, lo mismo que este, entonces los puedo sumar
y este me va a dar 12a cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? 12a cuadrada menos 8a cuadrada, 4a cuadrada, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Este me da 6a, 2a. ¿Sí? Sí, profe. Y luego aquí me va a quedar 18, 19, más 19. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ese sería ese resultado. Bien, ahora. Uno de los problemas clásicos de funciones es encontrar el dominio de una función. Recuerden que el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, profe. ¿cómo le hacemos para encontrar el dominio de una función? Bueno, pues primero que nada, lo primero que hay que hacer es analizar la función. Y sobre todo, tener en cuenta que hay una clasificación de las funciones en base a su tipo. Una función, y lo vamos a ver más adelante esto, pero ahorita les adelanto un poco. Una función que tenga operaciones de suma, resta, multiplicación, división y radicación se llama función algebraica. ¿Por qué? Pues porque se obtiene en base a operaciones algebraicas con las mismas variables. Y una función que no sea algebraica se llama función trascendental. Entonces, todas estas que tenemos aquí son funciones algebraicas. Si se fijan, ¿verdad? Tengo divisiones, multiplicaciones, de polinomios, raíces. Son funciones algebraicas. Las funciones trascendentales las vamos a ver más adelante. Son, por ejemplo, las funciones trigonométricas, las logarítmicas, exponenciales, las funciones hiperbólicas, inversas trigonométricas. Esas se llaman trascendentales porque no son algebraicas. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque para las funciones algebraicas hay un criterio específico, y ese criterio es que para encontrar el dominio de una función debemos de considerar dos situaciones, y esas son: no existen raíces pares de números negativos y la división entre cero no está definida. Y eso es lo que vamos a utilizar para determinar el dominio de una función algebraica. ¿Se entendió? Sí, profe. Desafortunadamente, se ha acabado la clase, no lo vamos a poder ver ahorita. No quiero que piensen que yo soy el malo, yo sé que se quedan con las ganas, y luego mañana es el examen, o sea que este tema pues lo vamos a ver Dios mediante hasta el viernes. Pero les voy a pedir por favor que me recuerden el viernes explicarles por qué son importantes las funciones, por qué son importantes. Eso se los voy a pedir que me recuerden, que lo explique el próximo viernes, porque nos tiene que quedar claro eso, Entonces me recuerdan por favor, y pues bueno, les deseo mucho éxito en su examen. Pónganse a estudiar por favor, ya saben, pueden mandarme por ahí un mensajito para para asesorías. ¿Vale? Bueno, que pasen buena tarde, fue un placer, jóvenes. Dios mediante, nos vemos mañana. Gracias, profe.
Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Ah, profe, nos vemos. Nos vemos. Profe. Hola. No, pues ya valió verga. ¿Estás grabando la clase, bro? Hijo. Pero el profe ya se fue, ¿no? Recuerda que lo sube al YouTube. XD. Pues adiós.